En la 20ª settimana de la lingua italiana nel mondo, la Cátedra de Literatura Italiana 2, junto con la Cátedra de Lengua Italiana Extranjera 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, le rinde homenaje a Dino Buzzati, uno de los grandes escritores italianos que formó parte del equipo de los escritores neorrealistas junto a Alberto Moravia, a Italo Calvino, a Cesare Pavese. Nunca quiso Dino Buzzati ser considerado un escritor, quiso ser considerado un autodidacta. Escribió obras maravillosas como El desierto de los tártaros, como Los siete mensajeros y Poemas Funnetti. Justamente este libro, que si lo tenemos que traducir se llama Poema en historietas, se puede considerar una de las pocas novelas gráficas que se han realizado en el mundo. En este libro, Dino logra unir dos tipos de lenguaje, el verbal y el gráfico. En esta obra, él decide hacer la resemantización del mito de Orfeo y darle una mirada actualizada a la historia de amor de Orfeo y Eurídice. Las características fundamentales que logra plasmar Dino Buzzati en esta obra es que al conjugar los dos lenguajes, el gráfico y el verbal, logra realizar una obra en donde se conjugan frases cortas con gráficos narrativos y de esta manera convierte en una aventura lecturaria a su obra. El inicio de esta novela gráfica comienza mostrándonos un dibujo de Civitavecchia y un hombre que va caminando por una callecita en donde de pronto la pared lo termina absorbiendo. Estas características que tienen que ver muchísimo con el surrealismo, tenemos que decir que forman parte del bagaje cultural de Dino Buzzati, ya que él, aparte de ser uno de los grandes escritores, también amaba la pintura y el surrealismo el surrealismo como vanguardia pictórica le sirvió a él para dibujar y poder diseñar su novela gráfica. Al conjugar en el texto el dibujo y la palabra, en realidad Dino Buzzati puso en juego una estrategia muy interesante, donde va a predominar el aspecto visual, con lo cual el lector deberá decodificar un doble discurso, el que va escrito y el que va visualizado. Por otra parte, trata de visualizar distintos mensajes simbólicos porque resemantiza un mito. En la obra también aparecen las mujeres como grandes protagonistas, pero son mujeres pasionales y eróticas. Buzzati, gracias a su capacidad de escribir y de pintar, logra reunir en esta obra que podemos considerar que no es una novela, tampoco es un poema y mucho menos es un cómic, sino que es la suma de esos tres significantes para crear una verdadera aventura intelectual e intertextual. Para concluir, podemos remarcar el aspecto fantástico que subyace en esta obra. ¿Y por qué lo podemos ver de esta manera? Porque cuando hemos destacado los aspectos surrealistas, aparecen presentados en protagonistas metamorfoseados, en rostros con 4 ojos, animales monstruosos, en animales voladores, en la aparición del vampiro y en el tema de la muerte.
O sea, todos estos elementos, ¿sí?, conjugan el lenguaje que caracteriza a Dino Buzzati, que es un lenguaje racional, visual, descriptivo y etéreo. Para finalizar, podemos decirle a Dino: grazie per la tua opera, arrivederci Dino. Hola a todos, mi nombre es Rocío Corbalán y hoy les voy a explicar de manera breve lo que es la traducción intersemiótica en poemas fumetti de Dino Buzzati, enmarcado dentro de la settimana de la lengua italiana del año 2020. Para empezar, ¿qué es una traducción intersemiótica? La misma consiste en trasladar una determinada información que se encuentra en un determinado código a otro código determinado. Para que se entienda, se puede explicar con el siguiente ejemplo. Nosotros cuando leemos un libro, el mismo se encuentra en un código determinado, que es el escrito, verbal, con sus propias reglas. Una traducción intersemiótica sería trasladar todos esos elementos del libro, ya sea el contenido de la historia, como otros elementos que formen parte, a otro tipo de código que sería la adaptación del libro a una película, por ejemplo. Allí se pone en juego otro tipo de elementos como lo auditivo visual, las luces, la escenografía, la actuación, etc. Y que en el anterior código donde estaba el libro no poseía y por lo tanto se debía reinterpretar o adaptar según la necesidad o gusto de cada persona que ejerce el rol de traductor para esta traducción intersemiótica. Ahora, en el caso del mito de Orfeo y Eurídice, fue adaptado de miles de maneras, con bastantes tipos de traducciones intersemióticas. Aquí, en Poema Fumetti, escrito y dibujado por Dino Buzzati, también el mito de Orfeo y Eurídice fue ambientado en el siglo XX. Nosotros podemos ver aquí a un Orfeo, que es un cantante más o menos famoso de tipo pop rock, donde de casualidad ve a su amada, Eura, que es Eurídice, que pasar a través de una puerta, como si fuese un fantasma, hacia el mundo de los muertos. Entonces él decide seguirla y se encuentra con un guardián y con otros personajes que van a intentar evitar que él llegue hasta su amada para rescatarla. Como traducción intersemiótica de Poema Fumetti, destaco lo que es una puesta en escena en el teatro, que es un proyecto de teatro clásico realizado en Italia en el año 2014 y 2015 y que está subido a YouTube. Está disponible de manera gratuita. Fue una adaptación coordinada por Roberto Vianello con el permiso de Almerina Buzzati, que fue la antigua esposa de Dino Buzzati. Acá se observa el traspaso de un código a otro, es decir, la traducción intersemiótica, donde la narración y los dibujos de la obra original a la puesta en escena del teatro se hicieron varios cambios. Entre ellos, la escenografía, donde se trató de mantener algunos aspectos, pero ya no con tanta presencia de erotismo y desnudos. También se mantuvieron algunos diálogos pertenecientes a la narración original, con respecto al uso de pero con el uso de otros personajes, donde, por ejemplo, hay un Orfeo que cuenta en pasado todo lo que vivió, y después tenemos a otro Orfeo que es el que interactúa con los personajes que aparecen dentro de esta historia. Y también se ven algunas viñetas en pantalla de algunas escenas de la obra. Esto se puede ver así como es una traducción intersemiótica sobre alguna reinterpretación de esta obra de Dino Buzzati. Bueno, eso es todo por ahora y grazie per l'attenzione. Ciao a tutte e tutti, me sumo a estos festejos en la 20ª settimana de la lengua italiana en el mundo y hoy voy a presentarles Buzzati a través de sus dibujos. Dino Buzzati, escritor italiano, fue un hombre curioso y polifacético, autor de cuentos, novelas y textos teatrales. También dedicó buena parte de su esfuerzo creativo a la pintura y la escenografía. Los dibujos de Buzzati presentan una fuerte carga expresionista, pero también una impronta pop. La técnica de Buzzati no es la de un consumado maestro, pero en ella predomina la fuerza convulsa y directa de lo naif y en apariencia espontáneo. Me parece importante traer sus propias palabras con respecto a lo que él considera la creazione artistica en el ámbito della scrittura e della pintura. Il fatto è questo: io mi trovo vittima di un crudele equivoco.
Sono un pittore il quale per hobby durante un periodo purtroppo alquanto prolungato ha fatto anche lo scrittore, il giornalista. Il mondo invece crede che sia viceversa, le mie pitture quindi non le può prendere sul serio. La pittura per me non è un hobby, ma il mestiere. Hobby per me è scrivere, ma dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie. Con respecto a su técnica, la podemos ubicar en tres periodos. El primo del simbolismo dal 1923 al 1930, il secondo dal 1930 al 1964, detto del surrealismo figurativo, e l'ultimo 1964 al 1972, detto pop art italiana. I primi approcci di Buzzati alla pittura coincisero con la conoscenza dell'arte metafisica di Giorgio De Chirico e di Alberto Martini, e solo in seguito fu influenzato dal surrealismo francese di Chagall e Magritte. E tuttavia, in un secondo momento, il venire a contatto con le neoavanguardie artistiche degli anni 60, che segna la fase artistica più matura e originale di Buzzati, da collocare, come detto, nel contesto pop art italiana. A continuación les presento frases escritas por Buzzati y dibujos para que dejemos que su propia obra artística en general, ¿no? Escritura y pictórica, hable por sí misma. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso, non ci si libera mai della vaga sensazione che è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare. Nella vita l'attesa di un bene certo ci dà più gioia che il raggiungerlo. La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Perseguitato e trafitto mortalmente, il cane negli ultimi istanti rivide come in un fulmineo ma nitidissimo film i più bei momenti della sua vita. A un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. Il Colombre. Il mistero dei condomini. Ragazza che precipita, di Buzzati, Ragazza che precipita, 1962, Tempera su tela. Piazza del Duomo di Milano. E con questo siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie mille, ci vediamo la prossima settimana della lingua italiana.